Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción. Buenas tardes a nuestros queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta tarde en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en la carta a los Filipenses, pero hoy día vamos a hacer un paréntesis y vamos a referirnos al tema que estamos viviendo hoy día en nuestro país, que tiene que ver con el recuerdo de aquellos que partieron. Como siempre, al iniciar quiero hacer una invitación para aquellos que desean conocer de mejor forma la palabra de Dios, estudiarla sin ningún tema sectarista, sino más bien solamente lo que la Biblia enseña, sin irse para ningún lado. Les invito para que estudien en el Instituto Bíblico Emaús por correspondencia. Usted puede estudiar en su casa, recibe los cursos y usted los estudia libremente. Estos cursos son libres de cualquier compromiso, así no se sienta comprometido con ellos. Lo único que nos interesa es que usted aprenda, que usted conozca lo que es la palabra de Dios, lo que ella enseña. Así le hago esta cariñosa invitación. Este curso, por ejemplo, que yo tengo aquí en mis manos es El Siervo de Dios, que son los cursos para empezar a estudiar, para ir conociendo el lenguaje bíblico y irse familiarizando con él. Así le invito para que usted pueda llamarnos al canal, al mail que aparece ahí en la pantalla, a la casilla 9 del correo de Lota también puede escribir, o a Pedro Aguirre Cerda 189, venir personalmente el día miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, o al canal de televisión también antes de las 6 de la tarde el día jueves, o al finalizar el programa, que terminamos a las 7 de la tarde. Así son las alternativas que tiene y ojalá que usted pueda aprovechar esta instancia para aprender más de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer un par de versículos en la palabra de Dios y dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a tomar un momento para dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial, una vez más con gratitud llegamos hasta tu presencia para agradecer por la bondad, por tu misericordia que tú has tenido para con nosotros, al concedernos un día más de vida, de salud, y el deseo de estar presentes en este lugar para proclamar las verdades del Evangelio, la palabra que tú has dejado escrita para que los hombres conozcamos los propósitos de Dios, conozcamos del amor de Dios, conozcamos de la misericordia y de la gracia de Dios, quien nos ha dado la salvación en forma gratuita a través de la muerte del Señor Jesús. Deseamos que nuestros amigos que están en sintonía, los hermanos que están en sintonía, puedan ellos a través de la palabra de Dios aclarar sus dudas, conocer mejor al Señor,
y aquellos que aún no le tienen como su Salvador personal puedan pedir por su salvación ahora mismo y asegurar su futuro eterno de su alma. Queremos, nuestro Dios, rogar por los amigos, las personas que llaman al programa con diferentes situaciones, circunstancias en sus vidas, algunos enfermos, otros sin trabajo, otros que están con problemas de los vicios, de las drogas, para que a cada uno de ellos les ayudes. A otros que están con problemas en sus matrimonios, pedimos para que tú obres en ellos conforme a tu santa y divina voluntad y que ellos puedan sentir tu ayuda en sus vidas. Confiamos, nuestro Dios, en tu bondad, en tu misericordia para con ellos. Pedimos también por las familias que están aquí en el canal para que tú les ayudes a ellos, les fortalezcas, les guardes y que ellos puedan también estar en tranquilidad, en paz. Queremos ahora dejar estas peticiones en tus manos agradecidos, deseando que el Espíritu Santo sea quien dirija y quien hable para que el mensaje llegue con poder de lo alto. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hoy día es un día en que se está recordando a aquellas personas que ya no están en nuestro medio, que ya han partido a la eternidad. Y esto porque es lo que Dios estableció desde el principio. Y como consecuencia, la muerte es una consecuencia del pecado, porque Dios estableció que la paga del pecado es muerte. Ahora, en la Biblia tenemos nosotros por lo menos 4 tipos diferentes de muertes. Y lo vamos a considerar a través de la palabra de Dios, porque esto tenemos que verlo a la luz de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios y no con ideas o razonamientos humanos que a veces y generalmente, por supuesto, nos equivocamos y erramos al querer hacer dogmas con respecto a temas de la Biblia. En primer lugar, en la Biblia tenemos la muerte espiritual, luego la muerte física, después tenemos la muerte eterna o la muerte segunda, que como se conoce en la palabra de Dios, y también tenemos la muerte del Señor Jesús, que es una muerte muy singular, única, sin parangón. Así vamos a referirnos a estos tipos de muertes que tenemos en las Escrituras y también los resultados, que es lo que la Biblia enseña, a dónde van las personas al partir a la eternidad, cuál es el lugar donde ellos van, si con la muerte, como algunos dicen, se termina todo, o solamente es un cambio en nuestras vidas. Así vamos a leer en primer lugar en el libro de los principios, en el Génesis. Y en el Génesis tenemos nosotros la ordenanza de Dios al hombre recién creado por Dios a su imagen y semejanza. Ahora, la imagen que nosotros traemos o trajimos de Dios no es que nosotros nos parezcamos en algún aspecto físico a Dios, sino más bien es la semejanza en el aspecto moral. Dios creó al hombre inocente, perfecto, sin ninguna atisbo de maldad. Pero Dios, cual creador, Él no lo hizo al hombre para que fuese un robot que tuviese que obedecer todas las órdenes de Dios sin protestar, sin tener ninguna iniciativa, sin tener voluntad propia, sino al contrario. Dios dio al hombre conciencia, que es lo que nos diferencia también de los animales, y que esa conciencia nos hace y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Para entender lo que ocurrió en el mundo, tenemos que
remontarnos al principio. La palabra de Dios dice, en el principio, en el Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no creó la tierra imperfecta, ni tampoco la creó para que estuviese de esa forma. El profeta Isaías nos declara en el capítulo 45 de el profeta Isaías, versículo 18, lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así Dios, cuando creó la tierra, Él la creó con un propósito. Y este propósito era que la tierra estuviese habitada. Y Él, por supuesto, lo hizo todo perfecto, en orden. Ahora, ¿cuál es el problema que se origina que la tierra estuviese desordenada y vacía? En la palabra de Dios entendemos que antes de crear al ser humano, Dios creó a los ángeles que eran seres incorpóreos, y que estos ángeles son servidores de Dios, y Dios les dio dignidad y les dio a cada uno su posición. Y hay un ángel que era perfecto en todos sus aspectos, era hermoso, y él no se conformó con la forma, valga la redundancia, en que Dios le había creado. Y entró orgullo en el corazón de este ángel. Este ángel se llamaba Lucifer. Y mire lo que ocurrió con él, porque tenemos en Isaías 14, el versículo 11 dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de el norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esa fue la pretensión de este ángel, que no estaba conforme a como Dios le había creado. Y lamentablemente Dios le enjuició, porque él quiso y ha pretendido siempre el ser igual a Dios. Así, de modo que fue sacado, fue echado de la presencia de Dios, junto con aquellos que le siguieron, los ángeles que le siguieron en su pretendida situación, el querer ser igual a Dios, al Creador. El profeta Ezequiel también nos habla acerca de ello, y dice Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así, ahí tenemos a este querubín grande, protector, como se le llama, quien quiso y pretendió y aún pretende el ser igual a Dios, pero Dios le echó desde el cielo junto a muchos ángeles que se confabularon con él. Y ese caos fue lo que produjo que la tierra estuviera en desorden y vacía. Pero Dios nuevamente pone orden, y Él pone orden en la creación y crea también al ser humano, al hombre. Pero ya Satanás, destituido de la gloria de Dios y predestinado solamente para la condenación eterna, él se volvió en el enemigo de Dios y también enemigo del hombre. Y aquí Dios crea al ser humano y lo crea perfecto, y la idea de Dios es que el hombre viva para siempre en perfección, en pureza, en santidad. Y el hombre tenía comunión con Dios. Él podía hablar con Dios, obviamente no le veía porque Dios es espíritu, y Dios ha dicho que no le verá hombre alguno y vivirá. Pero Dios hablaba con él, y sin embargo, este hombre, Dios le dio libre albedrío, que él pudiera elegir entre el bien y el mal. Y le creó un huerto en donde él tenía todo lo que necesitaba para vivir. No tenía que trabajar para vivir, sino tenía que trabajar solamente para ocupar su tiempo, porque Dios no creó un hombre para que estuviese ocioso, sino lo creó y lo puso en el huerto para que lo labrase, lo cuidase y pusiese nombre también a todos los animales, a todas las bestias, a todo lo creado. Él era el amo y señor de la creación. Dios así le puso en el huerto. Lo único que Dios le mandó, que él podía comer de todo árbol que estaba en el huerto, él podía comer. Pero había un árbol que estaba en medio del huerto, del cual no podía ni debía comer, porque Dios le dijo que el día que de él comiese iba a morir. Bueno, también Dios creó una mujer para que el hombre estuviese completo. Así dijo Dios, y el versículo 16 del capítulo 3 del Génesis dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pero Satanás, que se presenta como una serpiente allí en el huerto de Edén, cuando ya el hombre está con su mujer, con Eva, ellos están unidos, Dios les ha unido en matrimonio, y él tienta y hace caer en pecado a esta mujer. Y él dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis,
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí tenemos la historia como la mujer vio que aquel árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría y era agradable a los ojos. Así ella tomó de ese árbol y dio también a su marido. El pecado aquí es la desobediencia. No tenemos que imaginarnos en qué era el fruto del árbol, sino el pecado es la desobediencia. Desobedeció a Dios y tal como Dios le dijo, el día que de él comiereis, moriréis. Ellos murieron, no murieron físicamente, porque la muerte en las Escrituras no significa extirpación o eliminación, sino más bien separación. Así ellos murieron espiritualmente y quedaron separados de Dios. Ya no había esa confianza, esa comunión con Dios, porque se interpuso una barrera que se llama pecado, y eso impidió que el hombre y la mujer tuviesen comunión con Dios. Dios de hecho les echa del huerto para que ellos no alarguen de su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre, así condenados por su pecado. Así, la primera muerte que nosotros tenemos en las Escrituras es la muerte espiritual, separado de Dios a causa del pecado. Y Dios así ve a todos los seres humanos que están sin salvación en este mundo, los ve muertos en delitos y pecado. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él habló acerca de esto. Y en el Evangelio, según Juan, tenemos nosotros lo que el Señor dijo al respecto a esto mismo. Dice en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es en el momento de creer, tiene vida eterna. Y en el futuro no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Vale decir, el creyente en Cristo que ha recibido la vida de Dios estando muerto en delitos y pecados, estando muerto espiritualmente, recibe la vida que Dios ofrece a través del Señor Jesús. Este creyente ahora ya, para él no hay ningún juicio por el pecado, porque ese juicio por el pecado lo recibió Cristo en la cruz. Así por eso dice que pasa de muerte a vida, tiene vida eterna, y cuando decimos vida eterna, es vida eterna. O sea, no es que alguien me diga, no, pero es que se puede perder. No, si el Señor Jesús lo hubiera afirmado, Él dijo, tiene vida eterna, no perecerán jamás y no vendrán a ningún juicio. Así, eso es lo que Dios da al pecador que confía en la muerte de Cristo y recibe la vida espiritual, estando muerto, destituido de la gloria de Dios. Y el Señor dijo, de cierto o de verdad os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí se está haciendo clara referencia a las personas que están muertos espiritualmente, vale decir que están sin Dios, sin salvación en este mundo, que tienen vida física, pero espiritualmente están ajenos a la vida de Dios. Al escuchar la voz de Dios, al oír la voz del Hijo de Dios, pueden tener vida y vida eterna. Tú, amigo mío, que estás escuchando en esta tarde la lectura de la palabra de Dios,
si tú no tienes a Cristo como tu Salvador personal, tú puedes ahora mismo pasar de muerte a vida, obedeciendo lo que el Señor Jesús dice en su palabra. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para recibir la vida que Dios te ofrece a través del Señor Jesús? Primero, tienes que reconocerte como un pecador perdido, que vas rumbo a la condenación eterna y que nada puedes hacer por ti mismo para salvarte y que nadie puede tampoco salvarte. Solamente la muerte de Cristo en la cruz es lo único que puede obrar tu salvación. Y al confiar en ella y pedir a Dios que te salve, que te dé perdón de pecados por la muerte de Cristo, Dios dice: al que a mí viene no le echo fuera. Él te da vida eterna, perdona tus pecados y tú vas a asegurar el futuro eterno de tu alma. Así ahí tenemos la muerte espiritual, la primera muerte que estamos analizando. Luego, el Señor dice: no os extrañéis o no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahí se está haciendo referencia a la segunda muerte, que tiene que ver con la muerte física. ¿Qué pasa cuando la persona muere físicamente? Se separa el alma del cuerpo y del espíritu. El espíritu vuelve a Dios, como leemos en Eclesiastés. El cuerpo va a la tumba, porque del polvo fue tomado y al polvo debe volver. Pero el alma va al lugar que eligió estando en vida. Luego vamos a ver eso también considerando y leyendo en la palabra de Dios. Así, la muerte física es lo que produce esta separación de estos tres elementos que nosotros tenemos, de los cuales también hemos sido conformados a imagen de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así, la muerte física es la cesación de la vida aquí en la tierra, pero esta vida continúa por toda la eternidad, porque el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo que se va a deshacer allí en el sepulcro, pero que un día se va a levantar nuevamente a la voz del Hijo de Dios para comparecer ante Él. Esa es la segunda muerte, la muerte física. Y tenemos la tercera muerte, que es la muerte eterna. Ahora, de la muerte eterna ya no hay remedio, porque la persona que parte a la eternidad sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal, sin tener el perdón de sus pecados, esa persona irremisiblemente está perdida. Va al lugar de condenación y, como vamos a ver luego, no hay poder humano ni angélico ni de ninguna clase que pueda cambiar el lugar a donde esa alma fue a dar, porque Dios le dio la oportunidad estando en vida, y estando en vida el ser humano elige el lugar a donde va a ir. Hay dos caminos, como dice el diagrama que tengo a mis espaldas, y dos destinos: el cielo, o el lugar de consolación para los salvados, o el lugar de condenación para aquellos que han rehusado
oír la voz del Hijo de Dios, creer la palabra de Dios. Ahora, con esto no estoy intentando asustar ni meter miedo a nadie, sino mostrando solamente la realidad que encontramos en las Escrituras, la realidad que la palabra de Dios nos enseña, solamente eso, tal como leímos al inicio, porque está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a escuchar un himno y luego vamos a continuar analizando este tema. Mencionamos los tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Ahora eso lo vamos a reafirmar con otros versículos que vamos a leer. Pero la muerte de Cristo es una muerte única, porque nosotros morimos a causa o como consecuencia del pecado, ya que Dios determinó desde el principio que la paga del pecado es muerte. Y nos señala la palabra de Dios que así como el pecado entró por un hombre en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero el Señor Jesús, Él murió para llevar sobre su cuerpo en el madero mis pecados, para decir los pecados de todas aquellas personas que confían en Él, en su muerte vicaria. Así Él no murió a consecuencia de algo que Él hubiera hecho, sino más bien Él murió por los demás. El justo murió por los injustos, dice la palabra de Dios. El que no hizo pecado, el que no se halló engaño en su boca, el que no conoció pecado, Dios por nosotros le trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el libro de Job, en el capítulo 14, hay unas preguntas que son interesantes y que vamos a verlas a través de las Escrituras, de acuerdo al tema que estamos tratando. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Luego hay unas preguntas, dice el versículo 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? El versículo 14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Vamos a contestar primero, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job no tenía ninguna duda acerca de esto. Y él mismo, unos capítulos más adelante, él dice lo siguiente, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Tenía él la plena confianza, la plena certidumbre de que su Redentor, aquel que era su Salvador, aquel que le había comprado a precio de sangre, él vivía y que un día le iba a resucitar. Ahí donde leímos también en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, escuchamos las palabras del Señor cuando Él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros se levantarán, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Daniel, el profeta en la antigüedad también, él lo dijo en forma general, y él dijo que los que están en los sepulcros se van a levantar, los que hicieron lo bueno para vida eterna y los que hicieron lo malo a condenación y confusión perpetua. Pero estos dos eventos, como vamos a ver en la palabra de Dios, no ocurren en un mismo instante, en un mismo tiempo. Hay una diferencia de tiempo
entre ellos. Así, cuando leemos esto en la palabra de Dios, estamos respondiendo a estas preguntas. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Por supuesto que sí. Va a vivir, y va a vivir de acuerdo a lo que eligió estando en vida. Y el Señor, para graficar esto, Él contó una historia. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, Él contó una historia de dos hombres que es muy conocida, porque se ha mencionado mucho en los evangelios. En Lucas, el capítulo 16, tenemos la historia de un hombre rico y un mendigo, un hombre pobre, Lázaro. El significado del nombre Lázaro significa Dios ha socorrido. Es realmente interesante el significado de ese nombre. Ahora, Dios conoce por nombre a los suyos. Así los suyos se mencionan por nombre. Así, aquí en el relato dice, el versículo 19 de Lucas 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es interesante que aquí solamente se conoce el nombre de uno de los hombres, que es Lázaro, como ya lo mencioné, porque Lázaro, con toda su miseria que vivía en este mundo, él era un hombre que había y estaba a cuenta con Dios. Él se había preocupado y había hecho provisión para su alma. En cambio, el rico, como no pertenece a Dios, Dios no le conoce por nombre y no se menciona su nombre acá. Y este hombre rico, él se preocupó de gratificar su cuerpo, tanto con comidas como con vestido, y dar todo lo que él quiso. Tenía muchos amigos, obviamente. Cuando la persona tiene mucho dinero y es capaz de estar siempre bebiendo y comiendo con otros, siempre le van a sobrar los amigos. Pero qué triste, porque él se preocupó solo de su cuerpo y nunca de su alma. Así, hay otro hombre rico que se menciona también en las Escrituras. No tenemos mucho tiempo como para detenernos para analizarlo, pero
Recordemos que hay un hombre que tenía tanta riqueza y él dijo, ¿qué haré? Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes, porque no tengo dónde guardar tanto que tengo, tanta riqueza que tengo. Y luego él dice, diré a mi alma, alma, regocíjate, come, bebe, porque tienes para muchos años riquezas. Pero la voz del cielo dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y luego agrega el comentario del evangelista y del Señor, así es todo aquel que hace provisión para su cuerpo, pero no hace provisión para su alma, es necio en ese sentido. Este hombre, de la misma forma, hizo provisión para su cuerpo. Él no se preocupó que tendría que morir, partir de esta vida y entrar a la eternidad y encontrarse con el Dios eterno, porque Dios dice en su palabra, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En cambio Lázaro sí, él hizo provisión. ¿Y qué pasa cuando muere Lázaro? Es interesante que Lázaro muere y tal vez su funeral nadie fue a acompañar, o a lo mejor algunas personas piadosas le fueron a sepultar, ni siquiera leemos acerca de eso. Pero, sin embargo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham aquí es una figura de Dios el Padre. Fue llevado al seno de Abraham, el lugar de reposo, el lugar de consolación, conocido hasta ese momento. Allí es llevado el alma de Lázaro. Qué maravilla para él estar en el seno de Abraham, en el lugar de condenación, o sea, de consolación, perdón, en donde él nunca más iba a tener memoria de las miserias que él había padecido en esta vida. Pero muere también el rico y es sepultado. Y pensamos en el rico, cuán suntuoso, cómo sería el funeral de él, cuánta gente le acompañaría, cuántos amigos estarían llorando por él, y a lo mejor no llorando porque le querían, sino porque se iban a perder todos los banquetes y todo lo que bebían y comían con él, ya no lo iban a tener más. Y él abre los ojos. Aquí no hay ningún ángel, no hay nada que se preocupe de él, porque los creyentes tenemos los ángeles que se preocupan de cada uno de nosotros de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y este hombre abre sus ojos y está en el infierno. Dice el Señor, en las llamas del infierno, está atormentado, pero tiene conciencia, tiene conocimiento, puede sentir, puede ver, puede conocer, está con todos sus sentidos bien. Así, él reconoce a Lázaro que está allí en el seno de Abraham. Antes él no se preocupaba de Lázaro. Siendo un judío, jamás se preocupó de ayudar a este hombre que estaba echado a su puerta, que le dejaban allí seguramente para que recibiese algún tipo de ayuda, de caridad. Pero ahora sí le reconoce y ahora pide que por favor moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Pero esto ya es imposible, porque el lugar donde está Lázaro y el lugar donde está este hombre rico está dividido por una gran cima. Cima aquí es con S, tiene que ver con una profundidad, un hoyo grande y profundo, y nadie puede pasar de un lado para otro, dice Abraham. Y esto grafica el hecho de que ninguna persona puede cambiar su destino eterno. Nadie le puede cambiar el destino eterno a una persona que partió de aquí, y si es un creyente va a estar en el lugar de consolación,
pero si es un inconverso, va a ir al lugar de condenación. Este hombre demasiado tarde se acordó y reconoció a Dios. Demasiado tarde se dio cuenta de eso, pero él pide incluso por hermanos suyos que están con vida todavía para que se les anuncie y se les diga de ese lugar de condenación que es una realidad, para que ellos no vayan a aquel lugar. Dios dice, bueno, escuchen entonces a los profetas, escuchen a los que leen o enseñan la palabra de Dios y conviértanse a Cristo, y de esa manera no van a ir al lugar de condenación. Así, ahí tenemos respuesta a la pregunta, si va a vivir el hombre. Si muriera el hombre va a vivir, pero va a vivir en el lugar que escogió estando en vida. En este caso, va a vivir en el lugar de condenación por toda la eternidad. Pero Dios no quiere eso para ti, querido amigo, sino que Dios quiere que tú vengas a Cristo, le recibas como tu Salvador personal y puedas escapar de la condenación eterna. Pero, ¿y si es un creyente en Cristo, a dónde va a ir? Leemos en la carta, la primera carta a los tesalonicenses, como allí se nos enseña también que el creyente parte para estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Dice en el capítulo 4, versículo 13 de la primera carta, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos el destino de los creyentes en Cristo. Partimos y vamos a estar con Cristo, nuestra alma va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia, entonces Dios va a traer con Jesús las almas de los que durmieron en él. Y aquí se va a formar la resurrección. No vamos a resucitar con este mismo cuerpo mortal, corruptible, sino vamos a resucitar con un cuerpo parecido, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, él lo explica muy bien en el versículo 51, cuando él dice, os digo un secreto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Así es consolador para los creyentes en Cristo el saber que si morimos, si partimos a la eternidad, vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esta resurrección de los creyentes, el volver a vivir de los creyentes, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga a buscar su iglesia. Pero, ¿y qué de los inconversos? ¿Cuándo ellos van a levantarse? ¿Cuándo ellos van a resucitar? Por lo menos hay una fracción de tiempo de 1000 años. Dice en Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos, refiriéndose a los inconversos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
y luego estos son resucitados. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos la resurrección de aquellos que no han querido o no quisieron recibir a Cristo como su Salvador personal. Y esta resurrección es la última, y por lo menos, como dice, hay una fracción de tiempo de 1000 años de diferencia entre la resurrección de los salvados y la resurrección de los inconversos. Ahora, es muy importante poner atención a esto, porque esto es lo que la palabra de Dios enseña, no son razonamientos o cosas humanas, es lo que Dios ha dejado establecido, escrito en su palabra, para que nosotros nos preocupemos, para que nosotros tomemos conocimiento de esto, nos preocupemos en el sentido de no encontrarnos un día en un lugar en que nunca pensamos llegar. Y esto porque nosotros mismos no quisimos escuchar la voz de Dios. Amigo, ¿cuántas veces tú has escuchado la voz del Hijo de Dios? ¿Y por qué no la has obedecido? ¿Cuántas veces has oído el llamado de el Señor Jesucristo, quien te llama paciente y en forma cariñosa, y Él te dice, venid a mí todos? Dios no hace acepción de personas, Dios no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La salvación es de parte de Dios, y toda la obra de salvación es enteramente obra de Dios a través de la muerte de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, quien es el que regenera al pecador perdido, el que da el nuevo nacimiento, aquel que hace que el pecador sea transformado en una nueva creación, y en donde viene a morar el Espíritu Santo en aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Mire, esto que estamos leyendo tiene que ver con el juicio final, el último juicio que es solamente para aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio. Y aquí tenemos el gran trono blanco. La blancura de este trono denota la pureza tanto del juez como de los juicios que allí se van a impartir. El juez no es otro que el mismo Señor Jesús, el mismo que murió en la cruz. Él mismo lo dice allí en Juan capítulo 5. También Él dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. También el Señor Jesús lo mencionó muchas veces, que
aquellos que han escuchado la palabra de Dios, la misma palabra que han oído y que no han querido creer, va a ser la que les va a condenar. E incluso el Señor Jesús llegó a enseñar que en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquellos que, habiendo escuchado la voz del Hijo de Dios, la desecharon. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, leemos en el primer capítulo que Dios en el tiempo pasado, en la antigüedad, habló a los padres por los profetas. Él utilizó profetas para enviar el mensaje a Israel y a los hombres. Sin embargo, ahora en este tiempo, Él ha hablado a través del Hijo de Dios. Y por supuesto, el Hijo de Dios es muy superior, es infinitamente superior a todos los profetas. Así es un mayor privilegio escuchar la voz del Hijo de Dios. Y además de ser un mayor privilegio, también es una mayor responsabilidad. Y el mismo Señor lo mencionó y dijo, al que más se le ha dado, más se le demandará. Nadie podrá decir, mire, yo no sabía, yo no escuché, porque Dios tiene y Él sabe que cada persona ha escuchado y ha recibido el mensaje de salvación, ha tenido la opción de elegir entre la vida y la muerte, entre la condenación y la salvación, y la ha desechado. Y esto es muy peligroso, porque la palabra de Dios es importante, y aquel que rechaza la muerte de Cristo en la cruz como su única opción para obtener la salvación, es como si pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, como dice en la carta a los Hebreos. Así, para aquel que rechaza la voz del Hijo de Dios, ya no queda ningún sacrificio que Dios pueda ofrecer por el pecado de estas personas, sino solamente les espera una horrenda expectación de hervor de fuego y del juicio de Dios que ha de devorar a los adversarios. Así, el resultado final para los inconversos lo tenemos aquí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, en donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin para el diablo y los demonios, los ángeles caídos. Por eso que ellos, cuando el Señor apareció, ellos dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de David? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Porque para ellos no hay salvación, para ellos no hay provisión de salvación. Dios no se ha apiadado de los ángeles caídos, sino de los descendientes de Adán, para decir, de nosotros los seres humanos. Así, querido amigo, Dios te ama y te amó de tal manera que para salvarte, Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesús, a morir en la cruz, a fin de que tú no vengas a este lugar de condenación, porque el infierno, que es un lugar transitorio, fue creado para el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente muchas personas están yendo a acompañar a Satanás en su condenación porque no quieren creer. Lo mismo que pasó con los primeros seres humanos creados, como leímos allí en el Génesis, que ellos no escucharon, no obedecieron la voz de Dios, sino decidieron oír y obedecer la voz del diablo, tipificado en aquella ocasión
por aquella serpiente, la serpiente antigua, como le llama en el libro del Apocalipsis, el diablo, la serpiente antigua. Ahora, cuando estamos considerando el gran trono blanco, vemos aquí que el juez está sentado en él. Y como ya lo mencioné, el juez es el mismo Señor Jesús. Él es el juez. Entonces, las personas que ahora no han querido escuchar la voz del Hijo de Dios, cuando Él les llama con amabilidad, con cariño, cuando Él quiere salvarles, quiere darles vida eterna, un día tendrán que escucharle, quieran o no quieran, van a escuchar la voz del Hijo de Dios, pero ya no como el Salvador, sino como el juez que va a ratificar la sentencia del culpable y a enviarle al lugar de condenación. Y aquí está, dice, el juez sentado en él, y la tierra y el cielo huyen, y esto es en el aire. Y aquí aparecen los muertos. Y por supuesto, aquí dice, hay muertos grandes y pequeños. Y como todo acusado, delante del juez está de pie ante Dios. Grandes y pequeños. ¿A qué se refiere grandes y pequeños? Hay una doble opción aquí de esto, porque tiene que ver en primer lugar con estatus. Reyes, monarcas, emperadores, grandes políticos, generales, que tendrán que comparecer delante del juez. El mismo Pilato, Herodes y aquellos que osaron condenarle estarán allí también para recibir la condenación eterna. Pequeños, aquellos que son considerados de menor valor en la sociedad, los mendigos, las personas que son inferiores en cuanto a estatus, también van a estar presentes allí, porque Dios no hace acepción de personas y no va a tener por inocente a ningún culpable, todos presentes allí ante el juez. Y para que nadie alegue delante de él, dice que los libros fueron abiertos. Y como ya mencioné, uno de los libros que va a estar presente allí en el juicio va a ser la palabra de Dios, porque repito lo que el Señor dijo, que el que no cree, el que rehúsa creer, no tiene ya a quien le va a juzgar, tiene ya alguien que le va a juzgar, y en la misma palabra dicha por el Señor va a estar allí para atestiguar en contra suya. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, por si alguno quisiese alegar que su nombre alguna vez fue inscrito en el libro de la vida, porque hay un libro que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos, pero que el Señor sí lo explicó. Dijo Él a los discípulos cuando los envió a predicar, y cuando ellos volvieron contentos porque habían derrotado al mismo Satanás, y el Señor les dijo: gozaos, que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y esto es maravilloso, porque nuestros nombres están inscritos allí en el libro de la vida. El nombre de cada hijo suyo, de cada hijo de Dios, está allí inscrito. Entonces, aquí está el libro, por si alguno hace rebelarse en contra de Dios. Y también, por supuesto, están las obras de todas las personas que están presentes allí. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Cuán fácil os diría es, y cuán fácil resulta para muchas personas el blasfemar, el levantar sus ojos y hablar en contra de Dios, el burlarse de Dios, el burlarse de incluso de el Señor Jesús y su muerte en la cruz, el inventar algunos tipos de religiones y seguir esas religiones y no oír la palabra de Dios, el seguir los errores de muchos líderes religiosos que hoy día están enseñando cosas equivocadas, porque la salvación es por la gracia de Dios, es un regalo que Dios da, porque el costo de ella es muy alto y ninguna persona lo puede pagar. Y la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Así se predica y se enseña por la palabra de Dios que la salvación es gratuita, porque nadie puede pagar el costo, nadie puede hacer ninguna obra que Dios tome en cuenta para el perdón de los pecados. De acuerdo al diagnóstico que Dios hace desde el cielo, Él dice que el pecador sin Cristo delante de Él es como suciedad y sus obras son como trapos de inmundicia. Así, ¿qué puede ofrecer un pecador? Dice, además de eso, que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Así, no hay nada que el ser humano pueda ofrecer a Dios como méritos para alcanzar la salvación. Solamente confiar en la muerte de Cristo, en la cruz, como lo único que Dios aceptará para su salvación. Pero las personas, muchos están enseñando que para ser salvos tienen que hacer esto, esto otro, dejar de hacer esto. En fin, ponen un listado enorme de cosas que deben hacer y otras cosas que no deben hacer, en contradicción de lo que la palabra de Dios enseña. Y hacen del Evangelio algo complicado, y hacen del Evangelio algunos también un negocio, porque están pidiendo a la gente que de dinero, si quieren ser salvos, si quieren obtener la salvación, tienen que dar de sus dineros, de sus posiciones, cosas que la palabra de Dios jamás ha enseñado o ha ordenado, porque Dios del pecador perdido no necesita otra cosa, sino que solamente él o ella deposite su fe en el Hijo de Dios, el cual por amor a él o a ella se entregó en la cruz. Así, aquí tenemos que las obras de los inconversos van a estar a la vista del juez, y que el juez, de acuerdo a esto, va a ordenar y va a ratificar la sentencia. El mar entregó los muertos que había en él. Bueno, ¿cuánta gente que muere en el mar y ha muerto en el mar y sus cuerpos nunca han sido encontrados? Pero en aquel momento el mar va a entregar los cuerpos de estas personas. Van a aparecer esos cuerpos. La muerte tiene que ver aquí con el sepulcro. El sepulcro va a entregar también los cuerpos de aquellos que están en ellos. Y el Hades, que es aquí el infierno, él va a entregar las almas de los que están allí. Y por supuesto se va a producir la resurrección. Y ellos van a ser juzgados cada uno según sus obras. Y tanto la muerte como el Hades van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. De esta muerte, obviamente, no hay vuelta atrás. Nada se puede hacer, ya está totalmente todo determinado y la persona va a ir allí al lugar de perdición y no habrá para él ninguna escapatoria. Pero amigo, tú estás todavía aquí y tú estás ahora escuchando el mensaje de Dios. Tú estás escuchando la voz del Hijo de Dios. ¿Por qué no vienes a Cristo? No te estoy invitando a que vengas a una iglesia. No hay ninguna iglesia que pueda salvar. No te estoy invitando a que vengas a una religión. No hay religión alguna que pueda salvar, que pueda dar vida eterna. Te invito a que vengas a Cristo, a que le recibas a Él como tu único y personal Salvador. Es la única forma en la que tú puedes escapar de la condenación eterna. Para que no vengas a este lugar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste, amigo, qué lamentable. Esta es una realidad. Esto no es ficción. Esto no es cuento. Es la realidad dicha y establecida por Dios. Está establecido por Dios, dice la palabra de Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué no escapas de este juicio condenatorio a través de la persona del Señor Jesús? Él te está esperando. Él quiere dar vida eterna. Él quiere perdonar tus pecados. Vamos a escuchar un himno antes de cerrar el programa. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
Es grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Terminar el programa, nuevamente te invitamos que vengas al Señor Jesús, querido amigo, y deseo que tengas una buena semana, que Dios te bendiga y que si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.